Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos están oyendo. Un gusto escucharte siempre. Asdrúbal, reducción de $24 millones con respecto a la semana anterior. Solo 47 vendidos a la banca. ¿Es que no hay dinero para más? ¿Es una estrategia? En caso de ser una u otra esta reducción, ¿qué efectos puede tener? Fíjate, Román, al final esto es un tema delicado porque es que el problema no es con cuánto intervengas, porque siempre vas a tener que estar colocando en el mercado dólares y dólares y dólares para satisfacer una demanda que no para, porque hay un problema de fondo, que es la pérdida, que lo hemos hablado mucho acá, pero siempre hay que traerlo a colación, que es la pérdida de la confianza en el bolívar. Todo excedente de bolívares que tengan las personas y las empresas lo van a canalizar al mercado cambiario, porque tú en bolívares no puedes ahorrar. Ese es el gran problema que tiene Venezuela. En otros países, a ti te pagan en tu moneda, tú lo tienes allí, tú a lo mejor optas por dejarlo en el banco, sacar un plazo fijo, no estás pensando si no tienes un problema de inflación crónica, en convertirlo en comprar cosas o en comprar dólares. No es el caso de Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que yo tenga esa desconfianza, bueno, no hay intervención que pare eso. Siempre lo que a mí me sobre, o lo que una vez que, porque cómo es el proceso, yo recibo el dinero, recibo bolívares, quien lo reciba, me caen en la cuenta, inmediatamente mi cerebro se activa y dice, wow, tengo bolívares, la inflación es alta, se van a depreciar, mañana no voy a poder comprar lo mismo. ¿Y qué opta si es una persona? Bueno, a lo mejor sale, paga deudas, compra lo que necesita comprar, le quedó algo, si es un privilegiado, bueno, dice, voy a ver si compro unos dólares en el mercado cambiario de los bancos o incluso fuera de los bancos. Y si es una empresa, el proceso es más o menos igual, tal vez un poquito con otros elementos ligados a compras, a procesos internos de la organización, pero en esencia es desprenderse de los bolívares. Entonces, el tema allí es ese, o sea, al final, que, bueno, tú todos los días tienes que estar poniendo dólares. Si no los pones, bueno, se va a disparar el tipo de cambio porque la gente va a buscar alguna vía, si no es el Banco Central, otra, donde comprar las divisas. Entonces, mientras tú no ataques el problema de fondo, que es la desconfianza en el signo monetario, en nuestra moneda, bueno, no, esto no va a terminar. Vendas 43, vendas 60 millones en cada semana. Yo sí creo, y ya una vez explicado esto, que siempre me parece súper pertinente, que esto es más una estrategia del Banco Central. Yo creo que el Banco Central está permitiendo que el tipo de cambio se deslice, porque, bueno, también los niveles de la tasa de cambio en 32 bolívares por dólar es un nivel que incluso para las condiciones hoy de la economía venezolana está por debajo de lo que debería estar, y tú deberías permitir mayores ritmos de depreciación, y probablemente eso es lo que está haciendo el Banco Central, ¿no? Eso es como tener un objetivo, pero más allá de eso, en el fondo está este problema donde, bueno, mira, hay una desconfianza, hay una inflación que no se ha resuelto. Estamos hablando de tasa de inflación cercana a 400%, para usar la cifra oficial que hasta ahora ha publicado el Banco Central, una tasa que está ligeramente por debajo de 400%. Entonces, ese es el punto, Román, cómo tú con una inflación de 400% anual vas a querer tener saldos en bolívares. No existe eso. Claro. Asdrúbal, estamos en septiembre, 6 de septiembre, nos acercamos al último trimestre del año. Históricamente, los precios de productos y servicios, sobre todo de productos, aumentan porque hay mayor dinero en la calle, aumenta el gasto público, hay utilidades, se pagan aguinaldos, hay un mayor consumo. Siendo que el dólar también es un bien, también tiene un precio, ¿se puede esperar que suba en el último trimestre del año también el dólar? ¿Que se dispare? Hablando de disparar. Sí, Román, Sí, es la previsión.
efectivamente, en parte por lo que tú explicas, hay mayor ejecución de gasto en este último trimestre. Van a entrar más bolívares al sistema, múltiple de varias cosas, ¿no? Lo que tú has señalado, todo lo que es el pago de bonos y utilidades, y lo otro también es los ministerios, los organismos del Estado tienen que cerrar su estructura presupuestaria y muchos de ellos terminan cerrando o gastando todas las partidas que les van quedando en el presupuesto, si es que tienen alguna partida sin usar. Por una razón, porque en Venezuela, por la norma presupuestaria venezolana, si tú digamos, al 31 de diciembre no has gastado ese dinero, esas partidas, en el lapso de enero del año siguiente tienes que devolverla a la tesorería. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ministerios? Pues, oye, o los organismos, yo no quisiera devolver esa plata, yo lo que hago es, bueno, voy a ejecutar ese gasto. Entonces, eso eleva en el último cuatrimestre, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, una ejecución importante de gasto público. Y conecto eso con lo que dije antes. Bolívares que entran al sistema, ¿verdad? Un excedente, si tú no los canalizas con el mercado cambiario, no pones suficiente dólares, entonces, por supuesto, el excedente va a acelerar el ritmo de depreciación de la tasa de cambio. Es decir, se espera una mayor depreciación de la tasa de cambio en los meses. Es un factor estacional por la mayor ejecución de gasto. Eso, por supuesto, también, dado la relación tan estrecha que existe entre inflación y devaluación, esa aceleración de la devaluación se va a transmitir casi que automáticamente en inflación. O sea, es muy rápido el efecto, porque los precios también, como tú lo sabrás, están en los anaqueles en más del 90% en dólares. Entonces, si la tasa de cambio se deprecia, el precio no tienes ni siquiera que cambiarlo. El efecto es automático. Pongo un ejemplo sencillo para que la gente entienda esto que estoy diciendo. Tú tienes algo que vale $1 y hoy estás pagando 32 bolívares por eso, ¿verdad? Bueno, la semana que viene el tipo de cambio está, esto es un ejemplo, está en 40. Bueno, si ese producto sigue costando $1, tú no vas a pagar 32, tú vas a pagar 40. Claro. Entonces, en bolívares ya tú tuviste una aceleración, que es un poco la inflación de la que estamos hablando, ya tú tuviste un cambio de 32 a 40. Claro. ¿Entiendes? Aunque en dólares, supongamos en este caso, el precio se mantenga. Entonces, cuando tú, como está tan relacionado la inflación y la devaluación, todo lo que se aumente el tipo de cambio, automáticamente lo sientes en inflación, pero en cuestión de casi que, no te voy a decir de semanas, es de días, de un día para otro, es muy rápido el efecto. Y eso también es lo lamentable, que la gente no le queda chance de recuperar poder adquisitivo, y por eso es que todo el mundo busca rápidamente ver qué hace con los bolívares. Claro. Hablas de anaqueles. Yo mencionaba que históricamente el último trimestre es un trimestre de mayor consumo, bueno, por lo ya dicho, porque hay algo más de dinero, por utilidades, por aguinaldos, entre otras cosas. Pero basta salir hoy a un centro comercial, Asdrúbal. Los centros comerciales, sí es verdad, están haciendo grandes esfuerzos por mantenerse abiertos y tienen permanentemente promociones, invitan artistas y tienen, bueno, espectáculos de fin de semana, los que pueden tenerlo. Pero es notoria la cantidad, por una parte, de tiendas cerradas o de tiendas abiertas que no tienen gente, o de gente paseando sin bolsas en la mano. Tú que asesoras a tantas empresas que colocan sus productos en tiendas, que tienen algunas de ellas sus propias tiendas y redes de tiendas en todo el país, ¿qué les dices? ¿Qué les aconsejas? ¿Y qué le aconsejas también al consumidor de cara a este último trimestre? Sí, Romano, obviamente este año el ritmo de crecimiento de las ventas ha estado, o no existe, mejor dicho, para ponerlo en ese contexto, ha estado bastante golpeado. Obviamente depende también de los segmentos. En categorías como alimento, cuidado personal, medicamento, no hay unas caídas tan significativas porque eso es lo más básico, pero en otros rubros sí. Las empresas han tenido, y esto es un hecho, esto es un punto que me gustaría destacar antes de hablar de los consejos, y es el hecho de que las empresas en Venezuela
Venezuela en este año han tenido que recortar sus márgenes de ganancia y han optado por reducir sus precios o mantenerlos en divisas. Y eso es algo que se ha notado. Tú a principios de año, la variación anual de los precios en dólares, una especie de inflación en dólares, para llamarlo de alguna manera, estaba por el orden del 56%, comenzando el año, de 52%, enero. Hoy esa variación es de 22%. Entonces, fíjate que ha caído 30 puntos porcentuales, es una caída muy significativa que ha permitido en estos últimos 2 meses, julio y agosto, que son los meses que hemos medido, es decir, que la data ya está disponible, en una leve recuperación de venta. Entonces, creo que me parece relevante destacar que esa leve recuperación de venta es principalmente gracias al esfuerzo del sector privado. Más que a una política de acción económica, que no ha habido mayor cambio. Es el sector privado que ha decidido, tengo que dejar de subir los precios, incluso recortar precios en dólares, para ver si estimulo las ventas. Eso está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, eso también es un reto, porque tú no puedes reducir márgenes y precios indefinidamente, y eso te puede tener problemas en función de tu estructura de costos. Con eso que te digo, entro entonces a los elementos de recomendación. Mira, yo creo que el énfasis justamente está ahí. Hay que entender primero que el país, Venezuela en este momento es un país estructuralmente pobre, su consumidor promedio es pobre, más allá de los nichos de mercado que por supuesto existen, y por lo tanto la variable precio es la variable más importante. Es decir, al final la decisión de compra, es cierto que la calidad importa, pero el precio marca la pauta. ¿Y cómo las empresas logran tener precios accesibles, competitivos? Bueno, cuidando muchísimo su estructura de costos y gastos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un énfasis, y yo he insistido mucho en eso, en el proceso de transformación de los costos, de optimización de costos y gastos, que te permitan tener la capacidad de ofrecer precios, de mantener esos precios en el tiempo y evitar subidas drásticas que terminen haciendo que se contraiga tu mercado, que se contraiga tu base de consumidor. Ese es el énfasis más importante. Y el segundo es el hecho del conocimiento del consumidor, porque también el consumidor venezolano ha cambiado en estos años, es otro consumidor, justamente porque la crisis ha sido extremadamente profunda, y por lo tanto también tengo que entender ahora dónde compra, cómo compra, bajo qué modalidad compra. Ha cambiado, por ejemplo, la frecuencia, ha cambiado el tamaño, ha cambiado distintas cosas que han ocurrido y que muchas empresas todavía no lo tienen en el radar y no lo han incorporado en sus estrategias, por ejemplo, de marketing, en sus estrategias de cómo comercial, de dónde están distribuyendo los productos. Puede pasar que tú tengas un producto que es mucho más vendido en canales tradicionales y tú a lo mejor no estés en esos canales tradicionales. Entonces es muy importante esos dos elementos. Hay otros más, pero por razones de tiempo no me quiero extender, pero quiero centrarme en esos dos, que es justamente el tema de costos y gastos, su optimización y el tema del conocimiento del consumidor. Es allí donde pues las empresas tienen que trabajar muchísimo para tratar de hacer frente a esta situación de crisis estructural que se traduce en menor consumo que tiene Venezuela. Y en el lado del consumidor, que también me lo preguntaba, a veces es más difícil, te lo voy a decir con honestidad. A mí yo siempre digo que cuando tú o otro periodista me pregunta qué debe hacer la gente, yo sudo, porque es más complicado, porque la verdad que la mayoría de las personas no tiene capacidad de ahorro, sus ingresos son extremadamente precarios. Entonces, ¿qué puedes recomendar tú allí? ¿Entiendes? Bueno, varios elementos. Trata de, en la medida de lo posible, establecer un presupuesto. Tienes que ser muy disciplinado con tus gastos, porque dado estos problemas y dado que no te sobra la plata, no puedes decidir irracionalmente. No es que voy por la calle y me provocó meterme en esta tienda y comprarme algo. Insisto, yo quiero dejar bien claro que sé que la mayoría de las personas no tienen ni siquiera
la oportunidad de pensar esto, porque Sí. la mayoría de sus gastos se va en alimentos. Sí. Pero si usted todavía, sobre todo un chamo, alguien que a lo mejor está empezando a tener su primer sueldo, tiene que tener muy claramente cómo lo va a gastar, en qué va a ir y ser muy, muy disciplinado, porque si no, bueno, en este contexto te puedes tener un descalabro. Segundo elemento, si usted puede tener más de una fuente de ingreso, hágalo. Sé que repercute en la calidad de vida, sé que no es lo mejor, no es lo deseable, porque todos nos merecemos descanso y esparcimiento, pero en este contexto, un solo salario probablemente, o una sola fuente de ingreso, para generalizarlo, no te permite a lo mejor cubrir todos tus gastos. Entonces es importante que también tú digas, bueno, ¿qué otra cosa que a lo mejor yo tenga tiempo o en mi tiempo libre o en parte de mi tiempo libre yo puedo hacer? Un emprendimiento, alguna idea, algún atributo que yo tenga. Bueno, mira, sé muy bien idiomas, me pongo a dar clases, hago muy buenas tortas, me pongo a hacer tortas. Tengo un carro que está más o menos bien, me pongo a taxiar, algún elemento. Insisto, no es lo mejor, pero cualquier elemento que me permita tener a mí una fuente de ingreso adicional me puede ayudar también a hacer frente al presupuesto, ¿no? Entonces son dos elementos allí, insisto, en unas condiciones donde la mayoría ni siquiera con eso, Román, puede llegar y cubrir la canasta de una familia, que no es solamente alimento, por cierto. Claro, efectivamente, presupuesto y nuevos ingresos. Gracias, Asdrúbal. Fuerte abrazo, feliz semana, ¿eh? No, igualmente para ti, saludos. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. 7:27 minutos de la mañana. Permítame